Hola, ¿cómo están mis niños y niñas del quinto grado? Hoy día estamos lunes 21 de septiembre y trabajaremos el área de ciencia y tecnología con la actividad Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, la parte 2. Bien, como podrás haberte dado cuenta ya, en días anteriores has identificado las prácticas que se han dado en el hogar para cuidar la salud. Creaste una canción sobre el cuidado de la salud de tu hogar. Leíste para informarte y deliberaste sobre las prácticas del cuidado para prevenir el COVID-19. Además, has aprendido sobre las vacunas, para qué sirven y para prevenir enfermedades infecciosas. En esta oportunidad, investigarás sobre el protocolo, o sea, los pasos que se siguen para poder crear las vacunas por parte de los científicos. Es por ello que nuestro propósito es explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para evitar contagio del COVID-19. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Sabes qué se necesita para prevenir las enfermedades infecciosas? ¿Cómo crearon los científicos las vacunas para prevenirlas? Estas dos preguntas las vas a responder con tus ideas al respecto y los fundamentos en los que se sustentan. Escribes en tu cuaderno de borrador. Y a partir de las ideas que te han generado estas preguntas anteriores, te vamos a plantear la pregunta de investigación de hoy. Esta es: ¿cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es ese procedimiento? Vas a copiar la pregunta en tu cuaderno y la vas a responder, pero vas a escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta que constituye tu hipótesis. Pero quiero indicarte que para formular tus hipótesis te vamos a alcanzar algunas ideas. Frente a la pregunta, ¿cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Ahora vas a hacer una hipótesis fundada en lo siguiente. Mira, las hipótesis se elaboran a partir de lo que se sabe, es decir, que se plantea una respuesta con ese conocimiento. En este caso, cuentas con la información sobre lo que estudiaste la semana pasada en tu portafolio. Recuerdas que has trabajado y que has leído sobre Jenner y Pasteur. Y Jenner, para crear la vacuna sobre la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma de vaccinia. Ese es una de los aprendizajes que hemos logrado con la información de la semana pasada. 2. La vaccinia era una viruela de las vacas, cuyo poder de infectar era muy inferior al de la viruela humana. Mira, ¿qué más dice ahora con Pasteur después de 100 años, ¿no? Para crear la vacuna contra la rabia, Pasteur utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaban con la rabia a los perros. Mira qué es lo que están usando ellos para crear la vacuna. ¿Qué más? Para usarlos como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar al germen que causaba la rabia. Entonces, estas referencias te van a servir para que, basado en lo que sabemos, razonemos con estas preguntas. Entonces, los científicos saben cómo hicieron las vacunas Jenner y Pasteur. ¿Te has puesto a pensar de que los científicos de hoy se han basado en los descubrimientos de Jenner y Pasteur sobre las vacunas? A ver, ¿qué dices? ¿Utilizarán los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas? ¿Qué dices tú? Entonces eso lo vas a escribir también en tu cuaderno. Bien, entonces tu respuesta estará basada en lo que sabemos nosotros y lo que saben también los científicos. Por lo tanto, tu hipótesis va a ser así, de esta manera la puedes plantear. Yo creo que los científicos hacen las vacunas así, basado en esa información y la que tú ya has leído. Entonces tú vas a poner una hipótesis con un cierto fundamento.
porque al final vamos a ir corroborando también lo que con la nueva información vamos a investigar. Bien, para ello vamos a trazarnos un plan de investigación, un plan sencillo, ¿no? El plan que tenían la semana pasada vamos a irlo mejorando y sobre todo ya haciendo más pequeño, más corto, porque ahora tú ya sabes lo que vas a ir necesitando. ¿Qué acciones organizadas realizas? Eso es parte de tu plan. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Tú tienes que pensar lo que vas a hacer en base a la información que tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? ¿Qué es lo que vas a hacer luego? ¿Y qué vas a hacer al final? ¿O qué harás después? También los materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, ¿no? Que pueden ser los encontrados en la biblioteca, en los centros de documentación, libros digitales, en la web, ¿no? Con páginas confiables. Por ejemplo, la que te presenta el Ministerio de Educación es un material muy valioso como es el texto, las enfermedades y las vacunas para prevenirla. Pero puedes tú también tener otro material, pero no te olvides que cada material debe tener los criterios que van a darle confiabilidad a tu texto. Entonces es necesario que al final de esta sesión tú también vayas a verificar si el material que se te ha proporcionado tiene esos criterios de confiabilidad. Entonces, esto es una parte de tu plan de investigación. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y a responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto. Ese es el texto que está en tu plan. Es el texto denominado Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Voy a leer parte contigo, la primera parte, y tú vas a continuar haciéndolo, ya sabes, con las técnicas que debes manejar y que debes aplicar. Los avances científicos respecto a la prevención y tratamiento de las enfermedades vienen de tiempos relativamente recientes, dice, desde los estudios sobre la viruela realizados por Edgar Jenner en 1796. También antes del trabajo de Jenner se tenían ideas diversas sobre el origen de la viruela. Algunas se acercaban un poco a la causa y otras estaban lejos de entenderla. Entre todas estas, por ejemplo, había la que se consideraba que los vapores de los lugares sucios eran la causa de las enfermedades. Mira lo que se pensaba, ¿no? Por ello había ciertas evidencias, que eran producto de la observación y una hipótesis como posible respuesta al problema. Mira lo que dice nuestro texto. ¿Qué evidencias habían para decir de que era el causante? Eran esos vapores. Uno, decían que las personas que vivían hacinadas y en muy malas condiciones de higiene, donde los suelos y aguas estaban contaminadas con materiales en putrefacción, se enfermaban más. Eso era una evidencia que decían los médicos de entonces. En los suelos y aguas contaminadas donde vivían estas personas había presencia de miasmas. ¿Qué son las miasmas? Eran las emanaciones o vapores apestosos provenientes de elementos putrefactos. Mira las evidencias en las cuales se basaban para decir de que eran las causas de las enfermedades. Mira las hipótesis que plantearon entonces. Los miasmas son la causa de la enfermedad. O sea, ellos tenían esa hipótesis de que los miasmas, es decir, esas emanaciones o vapores apestosos provenientes de elementos putrefactos, eran la causa de la enfermedad. Pero mira qué más. ¿Cómo comprobaron esa hipótesis? Mira, primero, diseñar técnicas para eliminar las miasmas, tales como arreglar los ambientes haciéndolos más ventilados e higiénicos. O sea, para eliminar las causas, ellos decían, vamos a hacer esto. Acá hay otro. Aplicación de esas técnicas, se ampliaron avenidas, se asearon los ambientes, los hospitales, etc. Y resultado de la aplicación, nulo. Las personas seguían contagiándose y enfermando. La hipótesis no fue comprobada, por tanto es una hipótesis falsa. ¿Ves? No se llegó a ninguna conclusión verdadera porque en realidad no habían detectado la verdadera causa. Mira la conclusión a lo que se llegó. Las técnicas de solución planteadas eran erróneas porque la causa señalada era falsa. Claro, ellos decían que era la causa los miasmas.
Por lo tanto, no se llegó a actuar contra la causa verdadera de la enfermedad y esta continuó propagándose. Eso es lo que dice el texto que nos están mandando para poder analizarlo. Mira, Jenner, es así que cuando el doctor Jenner investigó sobre la viruela que atacaba a humanos, fue en búsqueda de una solución basada en nuevas evidencias e hipótesis. Las otras evidencias eran evidencias de la mayoría de gente, pero aquí el doctor Jenner planteó las siguientes evidencias. Y eso tú lo vas a leer. ¿Qué evidencias fueron? ¿Qué hipótesis planteó? ¿Cómo las comprobó? ¿Qué resultados obtuvo? Y finalmente, ¿a qué conclusiones arribó? Entonces, eso tú lo vas a seguir leyendo y lo vas a investigar y te vas a dar cuenta de cuán cierto era la conclusión a la que arribó Jenner. Muy bien, una vez que tú has leído o estás leyendo, vas a ir respondiendo a estas preguntas. Mira, 1. ¿Qué ideas existían previo al trabajo del doctor Jenner y cómo cambiaron después del trabajo de este médico? O sea, cómo habían comprobado de que creían que era esa hipótesis que planteaban de las miasmas que eran la causa de la enfermedad. ¿Cuáles eran las evidencias en las que se basaban para sostener que las miasmas eran las causas de las enfermedades? ¿Y cuáles son las evidencias en las que se basó su experimento del Dr. Jenner? ¿Qué diferenciaba las hipótesis existentes antes del trabajo de Jenner versus las que planteó el doctor con sus investigaciones? ¿Y cuál fue el experimento exitoso que realizó y qué fue demostrado? ¿Qué evidencias han derrumbado la siguiente hipótesis sobre el COVID-19? Ahora estamos ya en la parte del COVID-19 que también en el texto tú lo vas a encontrar. ¿La enfermedad afectará muy poco a personas jóvenes y a los niños? ¿Qué dices? Tienes que leerlo y lo vas a investigar ahí. ¿Por qué será que en nuestra época es mayor la posibilidad de crear vacunas en menos tiempo que en la época de Jenner o de Pasteur? ¿Qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que ha alarmado a los médicos en nuestro país? También tienes que leerlo ahí en el texto y cuál crees que sea la solución a este problema si todavía no hay vacuna para el COVID-19. Bien, mira, vas a hacer este cuadrito de comparación y en donde tú vas a escribir 3 columnas. Los criterios de comparación, la viruela y el COVID-19. En los criterios de comparación vas a colocar el tipo de germen que la causa, tanto la viruela como el COVID-19, cómo se contagia la viruela y el COVID-19, esto de acuerdo al texto que se te está enviando. Los síntomas de la viruela y del COVID-19, la extensión de la propagación, si es un brote local, marcas, si es una epidemia, marcas, si es una pandemia, marcas, ¿cuál de los 3? Igual para el COVID, si es un brote local, es una epidemia o una pandemia. Riesgo de mortalidad, si es poco, es mediano o es mucho, igual con el COVID-19, si es poco, si es mediano o es mucho. ¿Hay vacuna? Sí o no, marcas cuál de las dos, igual con el COVID-19, sí o no. Actualmente ya hay vacuna contra el COVID-19, ¿qué dices? ¿A quiénes afecta? ¿A los ancianos, a los niños, a todos? Igual con el COVID-19. Marcas tú a quiénes les afecta, si es a todos, si es solamente a ancianos o a niños, igual que en la viruela. Entonces esto para que tú contrastes cuál difícil es encontrar de repente una vacuna. Y el producto que vas a presentar es responder la pregunta de investigación fundamentada en lo que aprendiste del texto leído. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Y presenta las 8 preguntas que respondiste después de leer el texto, las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Y como tercera actividad, presenta la tabla del análisis de confiabilidad del texto que has leído. Ese texto tiene estos aspectos y tú vas a escribir qué tipo de fuente es, la identificación del autor, la información del autor, y eso también lo vas a presentar, pero del texto que has leído, y si tienes otro texto, otra información, otro documento, también lo haces. Y escribe sobre las características principales del protocolo de creación de una vacuna
que luego te servirá para explicarle a tus familiares. Mira, la fase preclínica, la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Este es el protocolo, es decir, cuáles son los momentos que se deben tener en cuenta para la creación de una vacuna. ¿Será cosa fácil? ¿Será cosa de tiempo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es cosa de juego inventar una vacuna. Con tu familia, ¿qué vas a hacer? Vas a explicarle que las vacunas se crean después de un trabajo minucioso de investigación. No es una cosa de decidir ya está la vacuna. Explícales que la evidencia que permite dar por concluida la creación de una vacuna es la demostración de que su aplicación hace resistente a las personas contra la enfermedad. Se tiene que demostrar que sí es efectiva. No se puede hacer con un grupito pequeño esa experimentación. Explícale que las hipótesis que plantean los científicos las descartan cuando las evidencias las contradicen y que cuando esto ocurre, tienen que crear nuevas hipótesis. Dales un ejemplo relacionado con el COVID-19. O sea, eso es importante que tú lo sepas. Juntos pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo. Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre la salida de las niñas y los niños a la calle, el tiempo restringido, mantener la distancia social, uso correcto de mascarilla, desinfección de manos, de la ropa al retornar. O sea, no hay que bajar la guardia porque todavía no estamos exentos de poder enfermarnos. Y reflexiona finalmente recordando nuestra meta. ¿Cuál fue? Explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. O sea, ¿qué tiene que haber? Experimentación. Y esa experimentación no es cosa de un día, es cosa de años tal vez. ¿Lograste la meta? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para mejorar la meta? ¿Cómo es que el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta y qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Y finalmente, querido niño, esto es lo que esperamos que hayas aprendido. Primero, que las vacunas son creadas sobre la base de un proceso de experimentación y las hipótesis que se plantean. No es cosa de juego. Que las vacunas son declaradas concluidas y listas para su reproducción tecnológica cuando la evidencia demuestra que su aplicación hizo que el organismo genere los anticuerpos que lo defenderán del ataque del virus. ¿Ves? Y para ello no es una cosa rápida. Hay que hacer experimentos y esperar un tiempo para que sea pues una cosa confiable de acuerdo a la experimentación que se realiza. Y finalmente, querido niño y niña, si tú has hecho todo ello, has hecho tu actividad siguiendo los pasos que se te ha dado, lograste la meta de hoy. Muchas gracias y felicitaciones